poder compartir este webinar o este seminario con cada uno de ustedes, para unos buenos días, para otros buenas tardes, buenas noches. Y esto precisamente atiende a la filosofía educativa y a la visión de esta organización de capellanes o agencia de capellanes. Y lo decía nuestro hermano Roberto, para algunos probablemente pues es un repaso, es recordar, y bueno, la idea es poder compartir estas breves partículas del conocimiento que es tan amplio, donde todos a través de un modelo constructivista podemos decir que estamos acá porque queremos aprender, refrescar, crecer, y efectivamente es parte de la función del capellán, esa constante formación, capacitación, actualización, mejoramiento y profesionalización, que son términos muy importantes dentro del marco educativo. Creo que me pueden escuchar bien. Amén, hermano. Ah, bueno, perfecto. Amén, amén. Vamos a iniciar con una especie de un preámbulo teológico, si se quiere. Y vamos a ver un video por ahí que nuestro hermano tiene allá, del administrador, el de Chloe. Sí, mi hermano, ya lo colocamos. Es para reflexionar un poco acerca de qué somos, porque quiénes somos, cada quien tiene su síntesis curricular, tiene su experiencia, pero queremos hablar un poquito de qué soy. Para empezar, ¿cómo debería llamarte? Soy Chloe. ¿Y tú cómo te llamas? Me llamo John. Es un placer, John. ¿Podrías hablarnos un poco sobre ti y lo que puedes hacer, Chloe? Por supuesto, soy el primer asistente personal creado por CyberLife. Me ocupo de trabajos domésticos como cocinar, tareas del hogar o gestionar tu agenda, por ejemplo. Y tengo entendido que eres el primer androide que ha superado el test de Turing. ¿Podrías contarnos un poco más sobre eso? En realidad no hice gran cosa, ¿sabes? Solo hablé con algunos humanos para ver si podían notar la diferencia entre una persona real y yo. Fue una experiencia muy interesante. Pero esta es la primera vez en la historia que el hombre ha creado una máquina más inteligente que él mismo. Dicen que tu cerebro puede realizar varias miles de millones de operaciones por segundo. ¿Es eso cierto? Totalmente. Pero si existo es gracias a la inteligencia de los humanos que me diseñaron. En fin, ellos tienen algo que yo nunca podré tener. ¿De verdad? ¿Y qué es? Un alma. Interesante con lo que cierra este androide, ¿no? Lo que tenemos, que no pueden tener toda esa tecnología, toda esa inteligencia artificial, y que ciertamente hay temores para muchas profesiones, muchos ministerios, pero nosotros como capellanes debemos decir, somos insustituibles porque tenemos ese elemento importante, es el alma. Somos imago de imagen y semejanza de nuestro Dios. Y obviamente esto nos lleva a nosotros a reflexionar qué soy. Y es cuando tenemos entonces que irnos a la palabra de nuestro Dios y empezar a reflexionar en lo que nos enseña el Señor a través de su palabra. Voy por acá a compartir lo que el Señor nos enseña a través de su palabra en San Marcos 10:43 en adelante, y es lo que realmente somos. Incluso eso se articula con lo que dice Primera de Corintios capítulo 3 versículo 5, cuando dijo Pablo, ¿qué es pues Pablo? ¿Qué es Apolo? Nótese que él no preguntó quién es, porque hubiesen tenido que decir, mire, ¿quién es Pablo? Empezar a decir quién era, esto y esto, pero él preguntó ¿qué es? Y es lo que nos dice el Señor a través de San Marcos. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Significa entonces que tenemos que partir con un concepto
claro de identidad. ¿Qué soy? Y la palabra de Dios nos enseña que ciertamente somos siervos primero del Señor, siervos de todos, y por ende somos servidores. Y es ahí cuando nosotros consideramos los ministerios y efectivamente hemos sido llamados a servir. Esto es un punto muy importante para el capellán, porque cuando uno oferta un programa de capellanía, muchos preguntan, y quienes son capellanes tienen experiencia, muchos preguntan, ¿me dan chapa? ¿Me dan esto? ¿Me dan aquello? Porque pareciera que se toma muy en cuenta quién voy a ser y no realmente qué soy. Es decir, que desde el momento en que nosotros nos enrolamos o sentimos el llamado a ser capellanes, lo primero que tenemos que definir es qué soy. Partiendo de eso, somos servidores. Ok, la temática ya muchos de ustedes la recibieron. Vamos a hacer una breve reseña de lo que es la base teórica, las bases teológicas, el ministerio carcelario, sus pilares, el marco axiológico, el radio de acción, el perfil del capellán carcelario, todo lo que es acoplamiento, gestión de visitas, análisis de estadísticas carcelarias y una propuesta para proyectos carcelarios. La actividad, mis amados hermanos, vamos a tener 2 actividades prácticas y también vamos a tener al final una especie de test objetivo que se le va a hacer llegar en su momento oportuno. Son simplemente 10 preguntas de verdadero y falso, muy sencillas, y que consideramos que lo hacemos no con el sentido de evaluar para aprobar o reprobar, sino simplemente para evaluarnos nosotros también en cuanto a si la información llegó. Eso implica que, como estamos entre adultos, obviamente nuestro nivel de atención debe estar en la máxima atención. Decía el hermano, tener su papel, tener su lápiz y tener todo lo inherente a una clase en cualquier condición, sea virtual, sea presencial. Entonces, como introducción, tomamos a William Castañeda, que él es autor de un manual de orientación para el ministerio carcelario, y él escribió que las personas recluidas en centros penitenciarios y carcelarios hacen parte de la población a ser alcanzada con el evangelio para salvación. Es decir, no se deben excluir, tampoco se deben discriminar indistintamente de la causa. Hay algunos países que tienen clasificado los privados de libertad y a veces hay la tendencia de no acercarse a aquellos lugares donde se habla de máxima seguridad, por ejemplo. Y obviamente, pues, eso es una forma, aunque se puede catalogar de exclusión y de discriminación en cuanto a la salvación, porque todos somos llamados a llevar este evangelio, porque el evangelio, hermanos, es universal. El plan de salvación sabemos que es universal y nos vamos a enfocar lo que es en la parte carcelaria. Entonces, esto es muy importante lo que plantea William Castañeda en ese manual de orientación. Y él dice que la gran preocupación, y lo acotaba hace rato el hermano Acuña cuando hacía referencia al hacinamiento. Esta es la gran preocupación que él pudo detectar allí en su investigación, William Castañeda, que hay un impactante y rápido crecimiento de la población carcelaria. Por lo tanto, todo lo que nosotros podamos hacer por amor, por ese servicio, por cumplir al mandamiento de nuestro Dios de llevar este evangelio a toda criatura, lo hacemos para aportar un bienestar físico, emocional, salud mental y espiritual a esas personas, pero no nos podemos quedar solo con el privado de libertad, sino que tenemos que abrir el radio de acción a las familias, a las autoridades, y esto es bien aceptado porque dice el Señor en Mateo 25:36, estuve en la cárcel y me visitasteis. Otras versiones dice, y vinisteis
a mí. Entonces, el gran problema es la explosión demográfica, es lo que plantea Castañeda. Pero si nosotros hacemos un cuestionamiento, decimos, bueno, o es que hay muchos, y esto ha sido un problema, o es la visión que tenemos nosotros como organización o como agencia para llevar el evangelio a ellos. Entonces ahí queda como una reflexión en el aire. Castañeda dice que el gran problema ha sido el impacto de que ha crecido la población carcelaria, pero también nosotros consideramos que la población eclesiástica también ha crecido. Entonces nos preguntamos, ¿el problema es la explosión demográfica en la cárcel o el problema es que nosotros no hemos logrado esos estándares, si pudiéramos decirlo así, esos niveles de acercamiento efectivo a todos esos lugares o recintos o establecimientos penitenciarios o carcelarios? Entonces, esto nos llama a nosotros a una reflexión, y es ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Estamos realmente llegando a toda la población? ¿Hay que incrementar las plazas en nuestras agencias? Porque a mayor población carcelaria, obviamente vamos a tener que aumentar las plazas de capellanes carcelarios y, por supuesto, darles las herramientas necesarias para poder cumplir ese llamado de nuestro Dios y obviamente llegar a esas poblaciones que pueden ser alcanzadas por el Evangelio de Salvación. Significa que la capellanía ejerce en cierta medida todo lo inherente a un ministerio pastoral, con la única diferencia de que el ministerio pastoral eclesiástico queda prácticamente confinado en las cuatro paredes y se apoya en algunos departamentos, en algunos comités, pero el ministerio carcelario sale de ese ambiente eclesiástico y se va directamente a esos establecimientos carcelarios y a tratar de manera específica lo que es la parte espiritual, la parte de la consejería, que es muy amplia, y la parte del trabajo social. Lograba ver algunos videos de todo el trabajo social que viene desempeñando Capellanes de Paz, y esa es la línea, esa es la visión, y por supuesto hacia allá nos debemos enfocar, no olvidando estas cuatro áreas: el cuidado pastoral, enfocado hacia la parte espiritual, la consejería y la parte social. Para nadie es un secreto, las iglesias se han quedado en su gran mayoría en elementos de tipo espiritual. Incluso hay organizaciones que no manejan departamentos de consejería porque el pastor tiende a atender todos esos ministerios, y menos la parte social. Simplemente se trabajan algunas estrategias, algunas técnicas evangelísticas, pero la capellanía tiene la tendencia a que ese abanico se puede aperturar desde una perspectiva mucho más espiritual, mucho más comunitaria hacia esos elementos tan importantes y tan necesarios cuando hablamos de esa población que puede ser alcanzada por el Evangelio de la Salvación. La capellanía, si nosotros analizamos la reseña, hay algunas reseñas históricas. Para algunos la capellanía es una profesión, en algunos países devengan un salario, como el Reino Unido, creo que Argentina, Brasil, Estados Unidos, algunas empresas, algunas agencias pagan a los capellanes. Por lo tanto, se consideran algunas profesiones y cualquiera estudia capellanía porque, bueno, devenga un salario. Pero nosotros nos vamos a enfocar mayormente en lo que es la capellanía como ministerio, y esto data desde milenios. Hay registros acerca de los imperios de Babilonia, Persia, Grecia, Roma. Dice que ellos contaban con capellanes que se encargaban de atender las necesidades emocionales y espirituales de los emperadores, militares y demás miembros de la aristocracia, es decir, era elitesca. Y estos ministerios de capellanía no interactuaban con la parte sociocomunitaria como lo podemos observar en estos tiempos. Entonces, teológicamente,
nosotros revisamos la Sagrada Escritura veterotestamentaria y se refiere al acto clave del capellán sin etiquetarlo como tal, pero sí lo generaliza cuando nos coloca en la condición de servidores, de siervo del Señor, y nos vamos a los ministerios, Efesios 4:11, ahí entendemos que efectivamente cuando tocamos desde el punto de vista bíblico el término ministerio, apunta es a la función de servir y no al rango jerárquico. Lamentablemente, pues algunos lo han interpretado en punto de vista jerárquico, pero el ministerio significa es servicio, no rango. Eso debe tenerlo muy claro el capellán. Y me gustaba bastante cuando hablaba con el hermano y me dice que capellanes de paz realmente no tiene un rango jerárquico, no hay coroneles. Por ejemplo, acá en Panamá sí se maneja mucho la parte jerárquica. Y entonces hay un gran problema porque muchos capellanes terminan realizando una labor más en cumplimiento de una orden que en el ejercicio de un ministerio. Y en ese aspecto, pues, hay que ser cuidadoso porque la capellanía carcelaria realmente es un ministerio, es un llamado. Entonces, esta extensa historia de la capellanía, si nosotros vamos a la Biblia, se empieza con Finés, dice que era el levita, nieto de Aarón, hijo del sacerdote Eleazar. Y él respondió a un llamado que le hizo Moisés de coadyuvar en lo inherente a su fe, su creencia y sus rituales de ley para alabar y adorar y buscar la dirección de Dios. Por eso vemos en Números capítulo 31, versículo 6, dice, y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada uno envió, y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra, dice, con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Es decir, fue a la guerra no con fines de pelear, sino de dar o de impulsar ese espíritu, ese ánimo, de levantar el autoestima, de motivar, de llevarlos a confiar en el Señor, porque la victoria era en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces, desde otro ángulo otro ángulo histórico, nos conseguimos con Martín de Tours, quien es considerado el pionero de este ministerio, el padre de la capellanía. Es una postura universal, podemos decirla, para no tocar otros elementos, y ha hecho sus aportes a la capellanía ministerial, y obviamente respetamos todos estos aspectos históricos. Mas, sin embargo, cuando consideramos las profecías y la obra del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ciertamente las bases del servicio a la que es llamado un capellán son eminentemente cristocéntricas. No tenemos ningún prejuicio nosotros en afirmarlo, porque lo leíamos al principio, el Señor nos llamó a servir. Él allí en su manifestación en carne como Emmanuel, Él ratificó las bases bíblicas teológicas y por ende el capellán es por excelencia un servidor. Nótese lo que dice el Salmo 34:8. Cercano está el Señor. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y el Salmo 147, versículo 3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y en el capítulo 61 de Isaías dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar, me ha enviado a vendar, me ha enviado a publicar libertad y me ha enviado a los cautivos y a los presos, dice, apertura de cárcel. Entonces acá vemos un binomio. El primero es la obra que Dios hace, pero vemos al hombre el cual ha sido enviado. Entonces hay dos acciones, la obra de Dios que es de salvar, de sanar y de vendar, pero el hombre está llamado entonces y fue enviado a predicar, a publicar, a pregonar, y se refiere específicamente a los presos, apertura de cárcel. Probablemente si nosotros lo elevamos a un nivel de espiritualidad, decimos, no, esto es en el contexto espiritual, pero sabemos que efectivamente el evangelio, ¿verdad?, es para los seres humanos que están en necesidad. Dijo, yo vine a buscar fue enfermos. Entonces, esos presos, esa apertura de cárcel, allá en esos centros, en esos lugares,
pues obviamente hay una necesidad, porque bíblicamente lo podemos considerar. El ministerio carcelario tiene su fundamentación. Jesucristo dijo: separado de mí, nada podemos hacer. Por eso planteamos como primer pilar a nuestro Señor Jesucristo. El cumplimiento de la profecía por boca de Isaías aún está vigente y reposa sobre su cuerpo, es decir, sobre su iglesia, no hablando de organizaciones. Eso quiero aclararlo. Cuando hablo de su iglesia, no estamos hablando de organizaciones, sino que hablamos de la iglesia como cuerpo, como miembros del cuerpo de Cristo. Es lo que dice en Lucas 4, 16, 19, cuando dice que vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo él entró a la sinagoga conforme a la costumbre, se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar esas buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Entonces, ahí hay una ratificación de ese elemento profético al que se refirió Isaías. Entonces, es tarea prioritaria y es objetivo clave para los capellanes carcelarios, en quienes reposa, como dice el Señor, el Espíritu del Señor. Dice: toda acción que pueda hacer la iglesia o cualquier agencia de capellanía sin considerar el modelo de Jesús, pudiéramos decir que está sin estructura, sin columna vertebral y sin fundamento. ¿Por qué? Porque el capellán carcelario debe profundizar el estudio cristológico desde una perspectiva magisterial. O sea, ¿qué hizo Cristo? Fue considerado un maestro. Significa que el capellán debe profundizar porque debe ser un maestro. ¿Qué hizo Cristo? Cristo hizo todo un despliegue, todo un trabajo social. Le daba alimentos, sanaba, es decir, toda una estructura de un proyecto social. Lo desarrolló, pero también desarrolló ese elemento de carácter espiritual y ese elemento de carácter pastoral cuando se presenta como el buen pastor que aún dio su vida por las ovejas. Entonces, el ministerio carcelario, nuestro mayor pilar, nuestro, vamos a decir, prototipo central, es Jesús de Nazaret. Un segundo pilar es el mensaje o las enseñanzas de Jesucristo. Estas realmente, cuando nosotros analizamos esas enseñanzas del Señor, nos conseguimos que no son una manifestación religiosa. Su nuevo pacto está basado en una gracia universal, es un paradigma, es un modelo, es un estilo de vida, siendo realmente lo cultural una de las muchas manifestaciones del buen fruto de su mensaje. Es decir, el Señor nos plantea un estilo de vida que coadyuve, ¿para qué? Para una vida terrenal, pero también para una vida trascendente. Es la evidencia entonces externa de la obra de Jesús. Por eso podemos observar que el mensaje del Señor debe ser siempre y tener una direccionalidad hacia el mensaje novotestamentario, ya que el hombre que tenga un encuentro con este maravilloso cuerpo de doctrinas puede alcanzar la plena libertad en el nombre de Jesús y por ende alcanzar la suprema felicidad, que no es otra cosa sino el gozo del Espíritu del Señor y por supuesto el tener conocimiento de unas promesas que son fieles, que son verdaderas y que pasan de una esperanza a ser una gran verdad inerrable e incuestionable. Entonces el capellán carcelario debe enfatizar su mensaje en lo novotestamentario. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor no está bajo la ley. Aunque se inicia en un ambiente veterotestamentario, dice la Biblia, y nada se puede justificar por las obras de esta, es decir, de la ley. Pues quien intente hacerlo, dice Gálatas 5:4, quedaría desligado de Cristo y caería
de la gracia. De ahí que el mensaje del capellán carcelario tiene que estar eminentemente en el pacto nuevo testamentario, que no es otra cosa sino un mensaje cristocéntrico. Un tercer pilar son las estrategias. Las estrategias de enseñanza que utiliza Jesús son multidireccionales y hace que su mensaje sea inteligible, que su mensaje sea comprensible a toda persona responsable de su condición pecadora por el buen uso que tuvo Jesús en cuanto a las estrategias, los métodos, las técnicas. Si nosotros revisamos desde el punto de vista educacional, observamos que Jesús fomentó la colaboración y el trabajo en equipo, es decir, utilizó un método de una enseñanza colaborativa. También utilizó variedades de métodos, como se conoce la diversificación, evaluó, proporcionó retroalimentaciones o feedbacks, de manera que hubiesen resultados de aprendizaje significativos para la vida del hombre. Por eso es que cuando nosotros observamos, él los mandaba de 2 en 2, le decían esto, es lo que nosotros llamamos, tuvieron hasta sus prácticas. Entonces, el capellán carcelario, en su espacio como maestro, debe considerar este aspecto importante que son las estrategias. No nos podemos quedar, amados hermanos, en el elemento litúrgico solamente. Y en esto quiero ser muy claro, ¿verdad? Sin intención de ir a caer en una diatriba, porque tengo entendido que también hay pastores acá en el webinar. La iglesia como organización se ha quedado ahí y se ha dedicado única y exclusivamente al elemento cultural. Usan una estrategia, un método que es el método expositivo, utilizando una técnica de la predicación o del pregonar o del proclamar, pero cuando revisamos el modelo de Jesús, Jesús utilizó muchísimas otras estrategias que se pueden llevar a cabo en la capellanía carcelaria. Me explico. Sí, no pensemos que como capellanes carcelarios, para llevar el aspecto de lo espiritual, necesariamente tenemos que ir a hacerles culto todo el tiempo. No. Hay muchas formas de enseñar la verdad sin que sean un culto, porque vuelvo y ratifico, el culto viene a ser realmente la manifestación, el fruto de haber conocido la verdad. Entonces la persona va y rinde culto al Señor. Es una evidencia pública de que realmente ha creído, que está dando testimonio público de un gran Dios, de un gran Salvador, de una gran obra que ha hecho el Señor. Entonces, en cuanto al aspecto del ministerio carcelario como pilar, las estrategias son muy importantes y el capellán debe abordar a Jesús de Nazaret, el elemento cristológico, desde una perspectiva educacional. Y es ahí donde entra el cuarto pilar, la educación como un proceso de enseñanza-aprendizaje. A veces nosotros como pastores podemos decir, oye, di tremenda enseñanza de la oración, pero el resultado es que pasan los meses y no hay oración. Tremenda enseñanza di del ayuno, pero la gente no ayuna. Significa que yo simplemente pude haber preparado una buena cátedra, la llevé, pero si no hay un aprendizaje, no hubo enseñanza, porque el proceso educativo se compone de enseñanza-aprendizaje. Son dos pilares, son dos que van de la mano. Si hay enseñanza, ciertamente tiene que haber aprendizaje. Y donde hubo un aprendizaje, alguien enseñó. Entonces, hay que apropiarnos de ese modelo clave que usó Jesús y que lo venía anunciando a través de sus profetas. El paradigma educativo centrado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso Jesús refiere a los presos. Él dice que la educación como proceso de enseñanza-aprendizaje está centrada entonces en ese currículo novotestamentario. Va a dejar excelentes resultados. Tiende no solo a romper el ciclo de la encarcelación, sino que hace libre al privado de libertad aun cuando esté tras las rejas. Entonces es una libertad liberadora, es una libertad transformadora, es trascendente, que afecta de modo positivo las emociones, la mente y el espíritu del privado de libertad. Entonces, esa transformación
no solo queda en la persona que está privada de libertad, sino que tiende a redundar y a permear todo el entorno sociofamiliar de ese ser. Y ahí resuenan las palabras del apóstol Pablo cuando le dice al carcelero de Filipo, allá en Hechos 16, versículos 31 y 32, dice, serás salvo tú y tu casa. Y me gusta la versión Torres Amat, la Vulgata, dice, y le enseñaron. ¿Ve? Pero la Vulgata dice, le educaron en la doctrina del Señor a él y a todos los de su casa. La versión de 1960 dice que le enseñaron. Pero la Vulgata dice, le educaron en la doctrina, es decir, en las enseñanzas del Señor, porque es un proceso educativo. No es simplemente ir a hacer un acto litúrgico, lo que llamamos nosotros un culto, le predicamos y bueno, perfecto, gloria al Señor por quienes lo han hecho, quienes lo hacen y lo seguirán haciendo. Pero nosotros tenemos que enfocarnos en ese elemento educacional. Y explico aquí un poquito por qué. Recordemos que nosotros como seres humanos se viene planteando, ¿verdad? El enfoque de las inteligencias múltiples. No todos aprendemos de la misma manera, no todos tenemos los mismos canales de entrada. Hay personas que diferimos unos de otros porque cada ser humano es una unicidad. Entonces, si una persona tiene un canal de entrada visual, es muy probable que aprenda, ¿verdad? Asimile, reciba más rápido la información utilizando diapositivas, utilizando vídeos, utilizando elementos de tipo visual que un discurso. Entonces, ahí es donde el capellán, cuando aborda a ese privado de libertad, a ese grupo familiar, a ese grupo de funcionarios, es importante determinar algunos aspectos, o sea, ¿cómo aprendes tú más? Otros aprenden a través de la música, son inteligencias musicales, otros haciendo. Entonces, el capellán debe hacer uso de todo esto. Entonces, ahí es cuando tomamos como referencia una propuesta que tiene un llamado Simón Bonk. Y él hizo un planteamiento muy bueno con respecto a la educación carcelaria. Y él dice que lo que se obtiene en el sector penitenciario redunda en resultados para la sociedad, sea positivo o sea negativo. Entonces, partiendo de esta premisa, Bonk considera que los servicios digitales en educación que se prestan pueden romper ese ciclo de la encarcelación, tanto para la persona encarcelada como para quienes se encuentran en el ecosistema o en lo que él llama su entorno. Entonces, Bonk mantiene la hipótesis de que si se le facilita o si se le provee educación al interno, esta educación va a contribuir a reducir la reincidencia y por consiguiente va a afectar la esfera del interno, obviamente llevando esto a las generaciones emergentes. ¿Por qué? Porque es que los privados de libertad tienen influencia en su comunidad. Ellos tienen influencia en su círculo de amistades. Ellos tienen influencia en su entorno familiar y especialmente en las personas jóvenes que forman parte de su vida. De una forma u otra, directa o indirecta, ellos tienen esa conexión. Entonces, promover y aceptar el valor de la educación, se puede mejorar la capacidad del interno para conseguir que sus seres allegados también se eduquen, se formen y así lograr que ese círculo de encarcelación se detenga, mengue o al menos se minimice en un altísimo porcentaje. Y quería acá compartir una parte de lo plantea el doctor Arzamendi. Él es un catedrático del País Vasco, allá en España, y él plantea acerca de la reforma que tuvo la ley penitenciaria en España en el año 79, y es que el artículo 1, en concordancia con el artículo 2 del reglamento, ellos plantean que la educación es un fin primordial dentro del mundo carcelario porque permite primero la reeducación y esto ayuda a la reinserción. Es decir, ellos dicen que se debe articular
la educación como parte de ese tratamiento individualizado a el grupo de internos. Y quiero adelantar esta parte. Los presos allá pues son categorizados según esta ley de máxima seguridad. Otros hablan de larga duración, mujeres, jóvenes, drogodependientes, presos extranjeros, grupos étnicos y religiosos. Entonces, vean que ya en este tiempo se está empezando a considerar que efectivamente la educación es importante. Y si vamos a la Biblia, dice el profeta Isaías y otro profeta hablan acerca de que el pueblo de Israel pereció y fue destruido por falta de conocimiento, hermanos, y el conocimiento se adquiere a través de la educación como proceso enseñanza-aprendizaje. Entonces, esta postura de von Simon nos llama a una profunda autorreflexión como capellanes carcelarios. Muchos investigadores sociales convergen en que la educación coadyuva a reducir esa reincidencia, mejora las cosmovisiones de los internos y de los familiares, provee nuevas y mejores perspectivas de empleo, genera reintegración social e incluso trasciende porque la sociedad empieza a ver el mundo con mucha más paz, con mucha más tranquilidad. Y esto en las personas que de una forma u otra van recibiendo todo este tratamiento a través del proceso educativo. Entonces, si nosotros consideramos esta hipótesis de Simon Bon, nos podemos plantear como reflexión si la educación secular es vista como una alternativa para reducir tasas de reincidencia y neutralizar esa rueda de la encarcelación para las nuevas generaciones. Entonces, ¿por qué nosotros los capellanes carcelarios, que tenemos el mensaje, que tenemos el nombre, que tenemos la verdad, que tenemos todo el planteamiento cristológico, ¿por qué no partimos de esa postura? ¿Por qué no hacer uso de la educación cristiana, de la educación cristológica en esos ambientes carcelarios y su entorno? Surge otra pregunta. ¿Acaso no es el momento, es la oportunidad de proyectarnos con una elevada visión magisterial y trascender ese enfoque litúrgico-cultural? Que los directores de un determinado centro penitenciario digan, oye, ellos no vienen a hacer culto, vienen a enseñar. Eso no quiere decir que no vamos a hablar de Dios. Entonces, es una manera de reflexionar. Y no sé si usted puede ir considerando otros aportes, otros cuestionamientos. Incluso alguien pudiera decir, hermano, pero este método, esta técnica, esta estrategia centrada solo en lo cultural ha dado muy buenos resultados. Eso es indiscutible. Pero si se hacen las cosas como Jesús lo hizo, instruir, enseñar y educar, yo creo que dará resultados más excelentes. Si esto es que lo hemos hecho así, ha sido buenos resultados. Si lo hacemos utilizando el modelo de Jesús, serían los resultados excelentes. Entonces, conviene subrayar que estos 4 pilares representan para el ministerio carcelario su fundamento. Jesús de Nazaret. No estoy hablando de prejuicios, ni estoy hablando de posturas organizacionales, sino que estamos hablando de Jesús de Nazaret. Estamos hablando de su mensaje cristocéntrico, estamos hablando de su estrategia, estamos hablando de su paradigma educativo. Ortología objetiva. Surgen los marcos axiológicos. Es parte de la temática que tenemos, el punto número 3, marco axiológico. Conviene subrayar entonces que la axiología es una rama de la filosofía que estudia los valores y estudia los juicios de valor. Y al lado de este marco axiológico nacen entonces los principios, siendo estos ideas fundamentales que van a cimentar el comportamiento, las decisiones y las acciones del hombre. Estos principios o estas ideas se van a forjar por diferentes causales: la educación, la familia, la creencia, el entorno, y es lo que va a determinar el comportamiento, las actitudes
y las decisiones. Por eso que cuando nos sentamos a hablar con un privado de libertad, la ley lo que busca es si es culpable del acto, no homicidio. Pero el capellán carcelario no debe preocuparse si es culpable o no es culpable, porque no es juez, no tiene la ley en su mano, no está llamado para eso, sino que debe hacer una retrospectiva e irse más allá y conocer en qué ambiente se crió ese niño, con qué familia, qué tipo de educación tuvo, sus creencias. Y entonces es ahí donde está la raíz del problema. ¿Por qué? Porque es parte del trabajo de la consejería. Entonces, emitir un juicio de valor así adrede o a priori, pues no tiene sentido. Siempre el consejero, cuando nosotros revisamos las personas que tienen sus problemas, sus crisis, sus conflictos, resulta que ellos son inocentes y están pagando las consecuencias de algo que hizo alguien que a lo mejor también es inocente. Entonces, más allá de quedarnos en los causales e irnos a las consecuencias, tenemos que enfocarnos hacia la parte de la sanidad, de vendar, dijo el Señor, de curar. Y qué mejor que tenemos el aliciente, la medicina, tenemos herramientas que también son necesarias, porque como lo hemos dicho, no solo las buenas intenciones, sino que es necesario apropiarnos de las herramientas. Hay gente que incluso debate, dice, mire, la consejería no es bíblica, eso no aparece en la Biblia. Es una gran herramienta. Y otros elementos que nosotros podemos considerarlo a la luz de la palabra de Dios. Pero como estamos hablando de capellanía, entonces el capellán carcelario debe enfrentarse a una diversidad de enfoques axiológicos motivados a que en los centros penitenciarios hay privados de libertad de diversos países y por ende nos vamos a conseguir con culturas totalmente diferentes. Tenemos un primer enfoque que es la axiología objetivista. Esta plantea que los valores son universales y objetivos. Los contextos culturales como creencias, sistemas de gobierno, educación, dice este enfoque, no afecta ni modifica los valores. Ellos dicen universal, son universales. Hay una segunda postura y es la subjetivista. La axiología subjetivista plantea, los valores dependen de las preferencias de cada individuo. Cada persona va formando su propio marco axiológico, su juicio de valor basado en su propia realidad contextual. Esta postura es bastante peligrosa porque puede generar ciertas anarquías y obviamente esto lo está planteando el humanismo. Una tercera connotación, un tercer enfoque es el enfoque cognitivista y ellos plantean que los valores se conocen y se aprenden a través de la observación y de la razón. Es la razón misma la que lleva a la verdad sobre el marco axiológico a escoger, es decir, una postura racionalista y por ende es relativista. Y el enfoque emocional o liberal que considera que el marco axiológico es cuestión de gustos, de preferencias en base a emociones y actitudes en un momento determinado, por lo tanto son verdaderos o falsos, es decir, son circunstanciales. Esto lo viene planteando el hedonismo, la cultura del placer. Entonces, por consiguiente, el marco axiológico del privado de libertad o del asistido tiene implicaciones en la ética, en la moralidad, sean positivas o negativas en función de quien las evalúa, en este caso el capellán carcelario. Entonces, este debe considerar un buen manejo de las situaciones. Cuando nosotros como capellanes de una línea cristológica practicamos el cristianismo, nosotros debemos considerar que nuestra axiología está determinada por la palabra novotestamentaria, es decir, está articulada, está referenciada a los aspectos
novotestamentarios a la palabra de Dios. Por lo tanto, nuestro enfoque axiológico debe ser objetivista. ¿Por qué? Porque el evangelio es universal. El objetivo del evangelio es universal. Ningún contexto cultural, ninguna creencia, ningún sistema de gobierno, ningún sistema educativo puede afectarlos ni modificarlos, porque la Biblia dice que la palabra de Dios permanece para siempre, es espíritu y es vida. Entonces, nuestro marco axiológico debe ser muy objetivista, es decir, no nos podemos nosotros dejar tergiversar nuestros principios y nuestros juicios de valor en base a un elemento cultural. Es lo que está pasando en estos tiempos, que están utilizando una axiología emocional liberal y ellos consideran que es cuestión de gustos y preferencias. Entonces este prefiere una cosa, el otro prefiere otro. Y bueno, hay que aceptarlo. No. Nuestro enfoque es totalmente objetivista, y cuando digo de no aceptarlo, no estoy hablando de generar una guerra o de... No. Simplemente es, para mí, yo sigo planteando una axiología fundamentada en la palabra de Dios, respetando las posturas de terceros, que es parte de un derecho universal. Y bueno, incluso nuestro Señor Jesucristo respetó las posturas de su tiempo y dijo, bueno, si alguno quiere creer, que crea. Y también le dijo a los discípulos, le dio la oportunidad, le dijo, bueno, si ustedes están considerando en devolverse, háganlo. Porque la axiología objetivista plantea eso. Está puesto, quien quiera los toma y el que no, los deja. Entonces, ese contexto de los marcos axiológicos es muy importante. Por eso el marco axiológico, todo esto va a definir el marco axiológico del capellán. Existen algunas áreas vitales para que el capellán carcelario sea un modelo en el contexto de la axiología, las creencias, el concepto de la moralidad, la ética como constructo filosófico, la cultura, los valores. Todo eso va a determinar los juicios de valor. Y esto pues es importante. Por eso el capellán carcelario se va a encontrar en momentos o en situaciones donde se le va a exigir emitir un juicio de valor, y el resultado de esa valoración tiene que ser objetivo, es decir, justo, usando la rectitud, usando esa objetividad le va a permitir ser asertivo al momento de determinar un juicio de valor. Entonces, es necesario que dentro de ese marco axiológico del capellán considere los siguientes elementos. Primero, una relación íntima con Dios, una relación estable, una relación de calidad, no como religioso, sino una relación muy personal con Dios, donde considere y entienda que realmente, como dijo el Señor, separado de mí, no hay garantías de una victoria. Entonces, el primer elemento dentro de su marco axiológico es, si hay una relación íntima con Dios, podemos producir esos buenos principios, esos buenos valores. Y en un segundo aspecto es equiparse con la espada del Espíritu. Esto es la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poderle dar buen uso, como dice la Escritura allá en 2 de Timoteo 2:15, que use bien la palabra de verdad como servidor, para que no tenga de qué avergonzarse. Es decir, no le añadas, no le quites, sino pedirle a Dios más bien que nos abra el entendimiento. ¿Para qué? Para que cada día podamos comprender esa palabra y la podamos utilizar como sanidad a las naciones. Un tercer elemento es estar preparados como siervos embajadores. No perder esa visión de servicio, no perder esa visión de embajadores. Somos los representantes de aquel que profetizó allá en Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, y ya sabemos y hemos entendido por la palabra a quien nos ha enviado: predicar, a dar libertad a los que están cautivos, a los presos, y prepararnos para
o la institución específica en la cual estamos sirviendo. Acá debe existir el principio de la unidad de cuerpo, el principio de identidad institucional y el principio de identidad que soy. ¿Por qué? Porque somos la imagen de Cristo, somos luminares y ostentamos también la imagen corporativa, oiga, a nivel nacional, regional e incluso mundial. Significa entonces que existe una responsabilidad y un compromiso con el Señor y con la sociedad. Esto es importante, lo que dice allá en Marcos 9:42. Hay una sana advertencia, hay una orientación. Entonces, ese marco axiológico, pues, capellán, se fortalece. La equidad es el producto de una buena relación con el Señor, de estar llenos de la palabra de Dios, como dijo David, que esa palabra rebose, de estar preparados para el servicio, que a veces hablamos más con lo que hacemos que con lo que decimos, y obviamente estar preparados bajo un aspecto de responsabilidad con la agencia o con la organización a la cual nos debemos en nuestro ministerio como capellanes carcelarios. En cuanto al radio de acción, es otro elemento importante. ¿Por qué? Porque el capellán carcelario no es, esto debemos tenerlo claro, no es un funcionario público dependiente de un órgano del Estado. Por eso decía, hay algunos países donde sí, la persona se debe a un organismo del Estado, a una empresa y cobra, es una profesión. En nuestro caso estamos refiriéndonos específicamente al capellán carcelario como ministerio, que eso no estoy tampoco afirmando que quien cobra no tiene un ministerio. Gracias a Dios por los que en esos países pues están recibiendo y también tiene. Poco el capellán es un policía o es un miembro de un cuerpo castrense, salvo en aquellos países donde se deben asimilar. Por ejemplo, en Venezuela, muchos capellanes, la gran mayoría, son personas que se asimilan a un cuerpo de seguridad, a un cuerpo de defensa y ejercen. Sin embargo, se sugiere que la capellanía carcelaria, dentro de su radio de acción, está delimitado por su especialidad o por su área ministerial. Es decir, el capellán debe enfocarse en la tríada que es el privado de libertad, los funcionarios y las familias de ambos, es decir, tanto del privado de libertad como de los funcionarios. Este aspecto nos ayuda a nosotros y se amplía. Por eso decía al principio, no es solamente ir a una cárcel, va el capellán, hace culto a los presos y sale. No, eso es parte de todo ese trabajo. Y dar una actividad educativa es parte del trabajo. El capellán o la agencia de capellanía o el ministerio de capellanía debe tener esa cosmovisión hacia esos tres ángulos. El privado de libertad, los funcionarios y las familias de ambos. Todos ellos son personas alcanzables dentro del marco de la capellanía. Quien está dentro tiene su problema y el que está afuera obviamente también está recibiendo, está siendo afectado. Los funcionarios es importante abordarlos porque para ellos también es. Tenemos el caso del carcelero. Es decir, aprovechar ese radio de acción y no centrarnos solamente en el privado de libertad, porque es probable que el privado de libertad rechace en algún momento las enseñanzas del Señor, pero su familia puede recibirlas y ellos se convierten en agentes evangelizadores. Es decir, lo que no logró el capellán es probable que lo logre un familiar de uno de los privados de libertad e incluso de uno de los funcionarios. Entonces, vea cómo se conjuga
estos tres aspectos tan importantes, y el capellán debe tener delimitada y debe también fijar que trabaja y se mueve en un ambiente de la tríada, y que por supuesto eso va a implicar un mayor despliegue y un trabajo mucho más amplio, mucho más, vamos a decir, el contexto se expande, y obviamente eso va a exigir mucho más estrategias, mucho más tiempo, mucho más dedicación a ese servicio. Por eso le decía anteriormente, con toda esta explosión demográfica carcelaria, es muy probable que las agencias de capellanía se están quedando cortas con respecto a la cantidad de agentes de capellanía que puedan estar anexándose, y es una manera de hacer crecer o hacer de expansión. Recuerden que dentro del ministerio el Señor dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio, pero lamentablemente pues nos quedamos en Efesios y consideramos que era el pastor. Sin embargo, cuando vemos a Pablo, vemos a Apolos, dice: yo sembré, Apolos regó. Entonces, el capellán no solamente riega, sino que también se necesita que siembra. Y estamos claros que el crecimiento lo da es el Señor. Es decir, es una manera también de traer sembradores y coadyuvar a ese ministerio pastoral que se está realizando en torno a las organizaciones eclesiásticas. Porque aquí tendríamos que ver la capellanía como una organización, o es vista en algunos países como una organización paraeclesiástica. No es considerada como tal una institución religiosa, pero sí tiene conexión con todo lo inherente a lo eclesiástico. En este marco de ideas, viendo la parte axiológica y viendo todo ese elemento de acción, se requiere entonces que haya un perfil del capellán. Quienes han pasado ya por el curso introductorio, se dan algunos requisitos básicos, algunos referentes generales al perfil del capellán, y los que han tenido experiencia con Jesucristo y han estado involucrados dentro de estos ministerios, obviamente pues están muy claros en lo que es el perfil. Y lo que se pide es que haya una experiencia con Jesucristo, que sea seguidor del Señor, que tenga disposición de servicio, que refleje el carácter de Cristo, que demuestre fruto del Espíritu con su estilo de vida acorde a los principios cristianos. Pero el perfil del capellán carcelario o de cualquier ministerio no debe quedarse en un listado solamente, sino que si observamos estas listas, son las bases fundamentales, pero hay otros bloques, vamos a decir, hay otros elementos para considerar, y es precisamente que nosotros vamos, como dice la Escritura, creciendo de aumento en aumento, y eso implica que nuestro perfil como capellanes carcelarios tiende a fortalecerse, a crecer, a expandirse. Por eso el perfil de un ministro, de un servidor, no se limita solamente, vuelvo y ratifico, a memorizar unas características, unos atributos, unas cualidades. Y entonces hablar del perfil significa referirnos a todo un proceso permanente, un proceso sistemático de crecimiento, de desarrollo durante la vida. Es decir, el capellán tenemos que estar cada día revisándonos, es algo dinámico. El perfil se forja, se moldea a pesar de que hay algunas resistencias que se nos puedan presentar. Entonces, en consecuencia, el capellán carcelario debe seguir forjando su perfil. Por eso los causales de la privación de libertad no deben afectar su asistencia como ministro capellán. Alguien pudiera decir: oye, yo soy capellán, pero acercarme yo a una persona que asesinó a su papá, a su mamá, a su esposa, a su hijo, oye,
ahí tiene que empezar a forjar su perfil, a moldearlo, a pesar de que hay esa resistencia por X o Y circunstancia, y empezar todo ese trabajo, todo ese proceso permanente, ¿verdad? A buscar en la presencia del Señor esa visión del perdón. Es duro, pero es parte del ministerio. Entonces, el primer elemento que debe forjar es que el capellán carcelario es en esencia un consejero, es un orientador y es un guía espiritual. Es un genuino servidor en áreas tan especiales y tan delicadas. Cualquier cosa me están llamando. En toda su dinámica, porque hace uso de una de las herramientas claves de todo ministerio, y es la consejería. Con la consejería puede proveer apoyo integral, puede dar toda una guianza, una reconciliación, puede proveer medios, alternativas, estrategias, sostiene e interviene a personas que pueden estar pasando por crisis o que enfrentan problemas emocionales y espirituales, indistintamente los causales. Y aquí me quiero ubicar, cuando hablamos, recordemos que tenemos tres, o la tríada, sea el privado de libertad, sea el funcionario o sean los familiares de estos, tanto el funcionario como el privado de libertad, pueden estar todos pasando por una situación. Entonces, tu preparación te va a permitir analizar causas, procesos, consecuencias, pero también te va a permitir saber por dónde iniciar o por dónde empezar a atacar alguna determinada situación en aras de buscar una alternativa de solución. Entonces, el capellán, dentro de su perfil, es un consejero, es un orientador, es un guía espiritual, pero eso le llama ¿a qué? A tener que prepararse. Ciertamente tenemos la palabra de Dios, y la Biblia dice que se use bien la palabra de verdad, que use bien la palabra de verdad. Muchas veces estamos utilizando la Biblia, los predicadores lo saben, y es una espada, hermano. Y si no sabemos utilizar, si no usamos bien la palabra de verdad, nosotros como consejeros podemos hacer daño. Entonces, la consejería simplemente lo que nos va a dar es herramientas, orientaciones. Entonces, ese perfil del capellán tiene que estar nutriéndose, es decir, formándose como capellán. Le decía yo al hermano Roberto, la consejería gerontológica poco se toca. Chile creo que es uno de los países que más fuerza tiene en la parte gerontológica. O sea, ¿cómo aconsejar a un anciano? Él también necesita. A lo mejor su hijo está joven y está en la cárcel, y su padre o su abuelo o su mamá está en el extramuro. Entonces ella necesita consejería, pero una consejería para un anciano. Es una consejería gerontológica. Entonces este bloque tiene una doble exigencia, el bloque de consejero orientador y guía espiritual. Y vuelvo y les ratifico, no solo de voluntad y de buenas intenciones se puede lograr el objetivo. Usted puede llegar con muy buena voluntad, con muy buenas intenciones, pero el objetivo probablemente no lo logre. ¿Por qué? Porque dice, bueno, ¿cómo puedo guiar? ¿Cómo puedo aconsejar a un ser que tiene 90, 85 años, su único hijo está preso? O sea, ¿por dónde empiezo? Entonces, ¿qué hago yo para ser de instrumento de bendición a esa persona que está pasando por una crisis emocional e incluso espiritual? Entonces, esta actividad está muy relacionada con la capellanía y por lo tanto exige que nos apropiemos de herramientas espirituales, pero también de herramientas científicas de tipo académico. Y es entonces cuando el capellán reacciona y acepta que definitivamente debe capacitarse, debe actualizarse, profesionalizarse para mejorar y fortalecer su ministerio, lo cual va a incidir en un mejor servicio y una mayor bendición para todas las partes involucradas. Podemos conseguirnos con problemas, una pareja, su esposo cayó o su esposa está privada de libertad, queda el esposo afuera, tiene 2 hijos y resulta que tiene un problema. Le plantea al consejero, mire, mi problema es de sexualidad. ¿Qué nos enseña la Biblia de sexualidad para esos casos? ¿Tenemos realmente las herramientas en el área de sexología para poder orientar a una persona que está pasando por una crisis? Entonces, esta reflexión es con respecto a que el consejero orientador como guía espiritual en su perfil debe
vivir en una permanente, en un permanente crecimiento. ¿Para qué? Para que nosotros podamos dar un buen consejo, porque dice la Biblia que los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, pero donde hay multitud de consejeros se afirman, es decir, tienen éxito. ¿Dónde nos vamos a apropiar nosotros de esos buenos consejos? Obviamente que primero en la palabra de Dios como herramienta espiritual, pero también hay herramientas de carácter científico, de carácter académico, que van a servir para fortalecer ese perfil del capellán. Un segundo elemento es la disposición al crecimiento permanente. El capellán carcelario debe estar dispuesto al crecimiento permanente. Dice 2 Corintios 13:5, cada uno de nosotros examinados. Vamos a examinarnos en qué áreas necesito crecer. Porque tenemos que buscar el punto de equilibrio, hermanos. Un niño es bueno que crezca su desarrollo físico, pero también su desarrollo psicoemocional. Es decir, no puede crecer solamente en lo físico, y la parte psicológica, su parte del sistema nervioso central, es decir, toda esa estructura, porque somos unos seres totalmente complejos. Entonces el capellán debe estar dispuesto. Hey, gracias a Dios, es una bendición, ¿no, hermano? Espiritualmente fortalecido, pero ¿cómo están las otras áreas? Entonces, nadie conoce al hombre sino el espíritu del hombre y el hombre mismo. Entonces, tenemos que examinarnos y reconocer nuestras falencias, nuestras necesidades, y de esa manera podemos establecernos metas de crecimiento de manera tal que no vayamos a caer en un conformismo o falta de visión o simplemente nos vamos a anclar en la zona confort. Es lo que sucede en muchos ministerios. No, yo ya soy pastor, soy reverendo, tengo licencia de ordenado, 30 años de ministerio. Hermano, ya no quiero oír más nada de nadie. No, hermano, nosotros tenemos que estar dispuestos a aprender, a refrescar. Por eso que quien se ha iniciado en estos adiestramientos básicos, hermano, se fija la meta de crecer en su especialidad. Su conexión con el hecho educativo debe ser exponencial, cada día en crecimiento, en aumento. ¿Por qué? Porque la capellanía carcelaria debe manejar estos paradigmas, estas proyecciones educativas y, por supuesto, estar mejor equipada para ayudar y servir con mayor claridad, calidad, eficacia, eficiencia, profesionalismo a esas personas que están dentro de esa tríada. Y, por supuesto, dar el aliciente, la mejor medicina en el momento oportuno y en el momento indicado. No es lo mismo una ambulancia de hace 20 años, no tenía los equipos, no estaba tan equipada como una ambulancia de este tiempo. Y gracias a Dios, porque ahorita tenemos todas estas herramientas, tenemos toda una globalización, tenemos información, hermanos, que nosotros podemos apropiarnos y darle el mejor uso. El capellán carcelario entonces también requiere una adaptación al trabajo multi e interdisciplinario. Este es un elemento, hermanos, y la capellanía tiene como parte de su filosofía: no hay discriminaciones, ni hay exclusiones, ni hay señalamientos, simplemente somos servidores capellanes. El credo, la fe, todos trabajamos como un solo equipo. Entonces, el capellán carcelario requiere esa adaptación al trabajo multi e interdisciplinario. ¿Por qué? Porque el capellán carcelario debe evitar lo que se llama el síndrome de la omnipotencia. En criollo nosotros le decimos el todero. Yo todo lo sé, yo todo lo hago, yo todo lo... No. Eso se llama el síndrome de la omnipotencia. Estamos en un mundo donde hay un enfoque multidisciplinario y hay un enfoque interdisciplinario, y el capellán de este tiempo debe adaptarse a estos dos enfoques. ¿Por qué el enfoque multidisciplinario? ¿Qué significa esto? Significa que trabajan de manera independiente un grupo de profesionales y luego comparten. Mientras que el enfoque interdisciplinario es que trabajan de manera conjunta y articulada, es un engranaje. Entonces, esta faceta debe ser desarrollada en los ámbitos de las diversas capellanías. ¿Por qué? Porque usted puede ser consejero,
pero se va a conseguir con una situación que está delimitado. De ahí en adelante no es su competencia, sino que usted determina que esa persona, usted no tiene las herramientas, no tiene realmente las condiciones para darle salida a esa crisis. Usted puede decidir llevarlo o remitirlo a un psicólogo, a un especialista. Entonces ahí hay un trabajo interdisciplinario. Se consigue, como hablábamos, una situación de sexualidad, no tiene todas las herramientas, tiene que remitirlo a un sexólogo, a un urólogo. Es decir, hay una serie de ciencias, de disciplinas que el capellán carcelario, la agencia, debe estar interconectada de manera tal que sea multidisciplinario o sea interdisciplinario. De repente estamos pensando gerontología, bueno, pero no tenemos un capellán gerontólogo. Bueno, vamos a buscar el gerontólogo de la comunidad, del pueblo, de la ciudad, y que nos dé una charla, nos dé un seminario sobre el cuidado de los ancianos. ¿Por qué? Porque nunca hemos tenido la experiencia de cómo tratar, cómo cuidar a un anciano, pero no la tenemos dentro de la organización, no la tenemos dentro de la agencia. Entonces vamos a hacer uso de ese enfoque multidisciplinario y obviamente vamos a ir formando esos profesionales en las organizaciones. Hermano, hay mucho profesional que lo podemos incorporar, que formen parte, y ahí entramos en un equipo interdisciplinario, porque vamos a entrar de una manera conjunta, de una manera articulada y con una misma visión. Entonces, el capellán carcelario no lo sabemos todo, no tenemos todas las herramientas. Por lo tanto, debemos entonces interactuar, debemos integrarnos activamente, sin prejuicios, a otros profesionales de las diversas ciencias, médicos, psicólogos, sociólogos, terapeutas. Eso es parte del perfil del capellán, esa capacidad de adaptación al trabajo multi-interdisciplinario. Cuarto elemento del perfil del capellán: adaptación a los grupos etarios. El capellán debe ser asistido o entrenado para asistir en el momento y en el tiempo oportuno a cualquier grupo etario en sus problemas emocionales, espirituales, que puedan estar afectando el desarrollo social, mental y espiritual de ellos. Lo leíamos hace rato acerca de las clasificaciones. Algunos países clasifican, por ejemplo en España clasifican los drogodependientes, lo llaman. Ese es un grupo etario, sí, mayormente son jóvenes, entre edades de tal a tal edad. También conseguimos drogodependientes, personas de tal a tal edad. Entonces no es lo mismo trabajar a un joven que está iniciándose en el mundo de la droga, es muy diferente a trabajar a una persona que ya tiene 20, 30 años en el camino de la drogadicción. Entonces ahí entran dos elementos, y es el compromiso, ¿verdad? El capellán debe ser idóneo. Esa adaptación a los grupos etarios nos exige ser idóneo, es decir, estar dispuestos. Hay capellanes que están dispuestos, pero no están aptos para abordar una situación. O en este caso, hablando de los grupos etarios, como un ejemplo. Entonces, hay un compromiso primero, que es con Dios. ¿Por qué es un compromiso con Dios, hermano? Porque es una actitud voluntaria, es activa, de cumplir una promesa con el Señor, de servirle. Pero están las responsabilidades también, que son con la organización, con la agencia y con esas personas a las que asistimos, o esos organismos, en este caso las cárceles. ¿Por qué? Porque hablamos de responsabilidades, porque hay una obligación o hay un deber impuesto por una normativa que nosotros voluntariamente aceptamos, a cambio de algunas garantías, a cambio de algunos deberes, algunos derechos, y que obviamente hemos sido impulsados por un compromiso con el Señor cuando hemos comprendido este llamado a servir y a ministrar. Entonces, el capellán carcelario debe adaptarse a los grupos etarios. ¿Por qué? Porque nos conseguimos en las cárceles jóvenes, nos conseguimos extranjeros, nos conseguimos personas de cierta edad, nos conseguimos ancianos, personas de la edad gris, o la generación gris, creo que llaman en algunos países de Europa. Entonces nos conseguimos con grupos étnicos. Entonces todo estos elementos, esta capacidad de adaptación debe asumirla el capellán carcelario como una responsabilidad. Un quinto aspecto
el carcelario es oídos. Mano, cosa difícil oír. Gracias por la paciencia de ustedes. Cosa difícil oír. Todo el mundo realiza cursos de oratoria, de dicción, de hablar en público, pero nadie dice, mire, se dedica a un curso para aprender a escuchar. Entonces, el capellán debe disponerse a acompañar a sus asistidos, a los privados de libertad en su peregrinaje, de ser necesario hasta el mismo momento de la muerte. Entonces, el mejor acompañamiento, la mejor ayuda, inicia cuando te vuelves oídos frente a ellos. ¿Para qué? Para escuchar sus penas, sus secretos, sus más profundos deseos, sus temores, su fracaso. Asimismo, ellos también a veces plantean sus esperanzas, sus sueños, cuáles serían sus alegrías, sus logros. Es decir, manteniendo siempre, y esto es muy importante, el principio de confidencialidad. Esto es extremadamente importante. Es bueno entonces escuchar de una manera atenta, sin juzgar, sin prejuicios, hermanos, sin condenar, sin enjuiciar esas historias que ellos van a plantear, porque ellos quieren que alguien los pueda oír, los pueda escuchar. Y escuchar es eso, es oírlos con atención, prestar atención, porque lo que ellos puedan decir, sean fracasos o sean esperanzas, pues para ellos es importante. Entonces, no solamente el capellán carcelario llega a hablar, que es uno de los problemas que consideramos cuando analizamos el elemento eclesiástico. El mensaje, el discurso se hace unidireccional. Entonces, la persona se sienta y puede tener dudas, pero bueno, no puede interrumpir, no puede hacer esto. Y si hay mucha membresía, entonces no hay tiempo para aclarar. Cuando la persona de repente va a hacer esto, entonces no hay disposición. Pero el capellán, como es una atención prácticamente individualizada de tú a tú, son grupos minoritarios cuando se sienta con las familias y todo aquello. Entonces debe oír, que la persona pueda drenar una catarsis, pueda decir lo que siente. Y esto le va a servir al capellán. ¿Para qué? Para el poder discernir en qué terreno se está moviendo, qué herramientas va a tener que utilizar, qué tipo de semilla va a tener que sembrar. Y obviamente esto le va a ser de bendición. Entonces el capellán debe aprender a escuchar y a oír. Un sexto aspecto es del perfil del capellán. El capellán se ubica y tiene un principio de identidad. Lo decíamos al principio. Debe saber para qué el Señor lo ha colocado. Y recordemos lo que dice 1 Corintios 12:18. Él ha colocado donde Él quiso. Entonces, de esta manera, bueno, somos capellanes, bueno, ahí fue donde el Señor quiso que estuviéramos. Él te ha colocado como Él quiso, dice. Entonces, ahí donde nosotros empezamos a considerar, bueno, si el Señor me colocó acá, me dio esta condición, me dio este estatus, significa que yo debo entonces ajustarme a la Escritura y hablar como dice la palabra de Dios, hablar conforme a lo que Dios ha puesto, de manera tal que el creyente asistido pueda creer como dice la Escritura, y entonces dice, correrán ríos de agua viva. Es decir, hay un propósito de vanguardia, hay un propósito inicial que es el llamado a la reconciliación con Dios, pero también hay otros elementos que el capellán debe trabajar en el asistido, en el privado de libertad o en la tribu. El capellán usa la perspicacia, debe ser un agente perspicaz, una persona que sabe reconocer la dignidad, el respeto y el valor de cada ser humano indistintamente en la condición en que se encuentre, y está comprometido a hacer lo que esté a su alcance. Oiga, capellán, no le garantice a la tríada lo que Dios no ha prometido. No prometa lo que el Señor no dijo porque te vas a meter en problemas. ¿Ve? Y podemos ser tropiezo para muchos. Podemos prometer cosas que no se van a dar. Entonces no podemos, y a veces caemos en eso,
¿Y qué podemos generar? Que la persona, al ver que no se cumplió lo que se prometió, entonces va a dudar. Y en vez de ser una gente que multiplique la obra de Dios, lo que va a decir, no, esa gente lo que viene aquí es a meterle a uno mentiras. Entonces, no prometamos ni garanticemos lo que Dios no ha prometido al hombre. Entonces, el capellán carcelario debe tener esa agudeza, debe tener esa sutilidad para reconocer que hay acciones que efectivamente son competencia exclusiva del Espíritu del Señor. Con esto quiero decir, hermanos, que se debe delimitar lo que le corresponde al Señor y lo que le corresponde al capellán. Tengamos presente que en el ambiente carcelario es tan peligroso como la capellanía militar en tiempos de guerra. Por lo tanto, debemos comunicar, debemos responder con empatía, con respeto a las opiniones de los demás, saber manejarlas cuando sea necesario, siempre en función del mejor clima, hablar lo necesario, usar la prudencia, porque, vuelvo y ratifico, la capellanía carcelaria es tan peligrosa como la capellanía militar en tiempos de guerra. Entonces, nótese que el perfil implica todo un proceso de crecimiento. El acoplamiento, vemos ahí dos elementos, intramuros y extramuros. Es el acoplamiento del ministerio carcelario. O sea, cómo involucrarnos como capellanes a la tríada. Porque recordamos nosotros y analizamos que hay diversas maneras de uno involucrarse en un ministerio carcelario. Hay algunas sugerencias, existen otras. Algunas pueden ser ajustadas, otras pueden ser mejoradas de acuerdo al contexto. No hay una camisa de fuerza donde se pretenda que es por ahí, ¿no? Pero simplemente son unos tips que tratamos de manejar. Entonces, una forma de nosotros poder involucrarnos en un ministerio carcelario es realizar convenios con los centros carcelarios. Es la manera más formal, más oficial. Coordinar algunas visitas planificadas con objetivos muy puntuales de manera sistemática, directa, dentro de lo establecido con un propósito. Esas visitas planificadas obviamente tienen que empezar por la alta gerencia de los centros penitenciarios. Exponer algunos anteproyectos que nosotros debemos presentar como servicios de adoración, estudios bíblicos, es decir, ser muy específico en lo que nosotros consideramos que vamos a aportar en esos centros penitenciarios, como capacitaciones, talleres, jornadas deportivas, todo, porque recordemos que las leyes son muy variadas. Es probable que hay países, si nosotros analizamos la ley de España antes del 79, la pena privativa de libertad, lo que se buscaba era el trabajo forzado, es decir, no había tiempo para otras cosas. Hoy día hay un modelo mucho más abierto, mucho más amplio. Apoyar, por ejemplo, con programas de discipulado, buscar las estrategias que más se puedan adaptar, ofrecer servicio comunitario de consejería espiritual a los que están dentro de esos lugares, y por supuesto la obra social, coordinar, organizar todo lo que es la entrega de alimentos, de ropa, literatura. Esto, quienes ya están en esa actividad de capellanes pues están bien claros. Y por supuesto cualquier otra actividad que sea permitida. Por eso decía que en una primera instancia hay que involucrarnos con los funcionarios, con las autoridades de esas instituciones, y esto tenemos que llevarlo de manera muy puntual, con mucho cuidado. Pero también hay otras actividades de acoplamiento del ministerio carcelario, es extramuros. Significa de igual manera involucrarnos ya no con la persona que está privada de libertad, sino que podemos empezar a desarrollar con esas familias, esos ministerios de oración, ministerios, cartas misioneras, cartas evangelísticas,
programas de tipo deportivo, entregar literatura, ayudar a esas familias, apoyarlos en capacitaciones, donaciones, recreación, consejería, incluso proveer Biblia, literatura cristiana. Es decir, hay un sinfín de actividades que nos las va a determinar el mismo contexto, ayudando a otras personas, los que han salido, tratar de crear todo lo inherente a la reinserción social y, por supuesto, teniendo siempre el cuidado de evitarse, hermanos, la explotación, el uso y el abuso con ellos. Y en algunos casos se puede trabajar diligenciando trámites legales. Esto se sugiere, pues, que se gestione a través de las asesorías jurídicas de la organización de capellanía o de la agencia acreditada. No nos pongamos nosotros a inventar, a gestionar trámites si no gozamos de esa investidura jurídica, pero sí hay agencias de capellanía que tienen sus asesores jurídicos y tratan de apoyar tanto en intramuros como en extramuros ese trámite o esa diligencia de trámites legales, personales, incluso familiares, cuando es requerido, sea por el interno o sea por las personas que están externas. La gestión de visitas es un aspecto muy importante. Aquí hay una actividad ya, hermano. Todo país tiene sus propias leyes, sus propias normas que regulan y orientan los procesos para estos trámites de acceso como visitante a los establecimientos penitenciarios o carcelarios, entiéndase como capellán. Entonces, el mismo sentido común, hermanos, la lógica, las leyes y reglamentos y circulares nos van a orientar a nosotros para esta gestión de visita. Y obviamente el Espíritu del Señor, pues, es el que nos va a guiar para no caer o no crear situaciones que puedan colocar en tela de juicio nuestro ministerio o pueda deteriorar la imagen de la agencia o de la organización de capellanes. Entonces, nótese que todos, de una forma u otra, son realidades totalmente diferentes, pero hay unos aspectos que son muy, pero muy generalizados, como es el caso de el primer paso que tienen que hacer es conocer todo el ordenamiento jurídico, revisar las leyes, los reglamentos, y obviamente eso implica tener un primer encuentro con el director o la directora de ese centro, con las autoridades de ese centro o esa institución penitenciaria. Entonces vean que el proceso de gestionar para algunos es fácil, para otros un poco complicado, porque es que el contexto social, el país, incluso dentro del mismo país hay cárceles que tienen realidades totalmente diferentes. Yo analizaba, por ejemplo, la situación de España. Hay cárceles donde están de máxima seguridad, entonces no es lo mismo entrar a un servicio de capellanía a máxima seguridad. Obviamente va a tener muchísimos más trámites que entrar a una cárcel donde hay presos extranjeros que de repente están por más corto tiempo, y no se está hablando de personas de alta peligrosidad, sino simplemente personas que no llenaron los requisitos de tipo migratorio. Entonces, podemos considerar que cada capellano, cada agencia debe empezar desde ya esa información con respecto a cómo funcionan las leyes penitenciarias en su país. Ese es el punto clave. No hablamos de 4 o de 3 pasos, sino quien reflexione y diga, oye, esto lleva un trabajo, y es ahí donde se sugiere que las agencias de capellanía o las organizaciones, si no están adscritas a un cuerpo, como decir los militares, es importante que se busquen un asesor jurídico para este tipo de gestiones. Vamos al otro aspecto, ya el aspecto final de estadísticas carcelarias. Lo que queremos ministerio de capellanía de calidad. Las estadísticas carcelarias.
¿para qué? Nos preguntamos, ¿para qué conocer los datos carcelarios? Es importante conocerlos, sería la pregunta. Y obviamente, ¿por qué? Las estadísticas carcelarias no es otra cosa sino datos o en base a algunas encuestas o información fidedigna de una base de datos confiable o simplemente de una muestra poblacional, y que nos va a permitir a nosotros como agencia organizar y analizar aspectos que van a servir de soporte para la ejecución de planes, de programas en el contexto espiritual, programas en el contexto social, programas en el contexto educacional, programas en el contexto laboral, y por supuesto nos va a dar luces para nosotros implementar las estrategias que nos puedan permitir dar respuesta a una realidad carcelaria y que va a abarcar la tríada, que no debemos olvidarla. Entonces, estas estadísticas carcelarias son el fundamento o la base inicial para desarrollar, creo que lo decía Liliana, ese plan de trabajo general, o como se le quiera llamar, un plan estratégico, una planificación, un planeamiento ministerial, y que tiene una base bíblica, y es lo que dice Lucas 14:28. O sea, ¿quién que va a construir una torre no se sienta y planifica, calcula? Es decir, no podemos improvisar, sino que tenemos que trabajar en base a unos análisis estadísticos que nos van a arrojar esas luces. Entonces, existe mucho material en las redes, existen materiales en las bibliotecas que hablan acerca de los aspectos estadísticos de las cárceles, pero debemos estar claros también que muchos de ellos están descontextualizados. Por eso, en ese primer encuentro que nosotros podamos tener con el director de un penal o con las autoridades de un penal, es importante que nosotros echemos mano, solicitemos de manera formal las estadísticas carcelarias. Yo les sugiero que siempre utilicen la vía del oficio. Lo escrito está, mantener su archivo de recibido y todo ese tipo de información, porque recuerden que estamos trabajando con uno de los, vamos a decir, de los campos más de mayor cuidado, como es la capellanía carcelaria. Las estadísticas tienen que estar en función de una realidad, porque ellas nos van a arrojar a nosotros luces, información que van a orientar nuestro ministerio, haciéndolo más sistemático, más organizado, más eficaz, y donde prácticamente vamos a ir minimizando la improvisación. Y trato de colocar como un ejemplo. Por ejemplo, valga la redundancia, vamos a una cárcel, vamos a llevar una tarde musical, pero ni siquiera sabemos qué tipo de personas hay en esa cárcel, a quién le vamos a llevar la música, qué tipo de población tenemos, porque tenemos que buscar lo que se llama una población target, que es la población objetivo. ¿Hacia dónde vamos a apuntar? Porque recuerden que hay una gran variedad, y lo acotaba una de las personas que participaron. Hay una masificación, hay un panorama bastante complejo en las cárceles. Entonces, aquí hay unos, no sé si ustedes están tomando nota de las estadísticas que nosotros debemos tener claras, que son las más importantes. Es el número de privados de libertad, la situación de los presos. Recuerden que hay procesados, hay otros que están en proceso, y obviamente los tratamientos son diferentes. El género, el estado civil nos va a indicar a nosotros muchos elementos importantes para trabajar extramuros, el rango de edades o los grupos etarios que hay dentro de esa cárcel. Hay cárceles donde el 90% es jóvenes, entre 21 y 35 años. Hay cárceles también donde
permea mayormente los grupos de edad. El nivel educacional es muy importante porque de esa manera vamos a saber qué personas tienen escolaridad, qué niveles de escolaridad nos vamos a conseguir en esas cárceles, profesionales, qué tipo de profesionales vamos a tener en esas cárceles que pueden ser recursos que más adelante podemos aprovechar. Y la nacionalidad, diversidad. Hay cárceles donde usted llega y consigue 8, 10, 15, 20 tipos, mayormente en las cárceles donde se albergan allí las personas por problemas de narcotráfico. Hay muchísimas nacionalidades y hay otros datos que usted considere de su interés, por ejemplo, la población LGTB, también hoy día es una realidad dentro de las cárceles y obviamente eso nos va a conducir a nosotros a que con esas estadísticas nosotros podemos planificar los proyectos carcelarios. Lo decía un hermano, bueno, nosotros vamos a repartir, por ejemplo, ropa, por decir algo. Pero ya hemos hecho una estadística, ya sabemos cuántas personas hay que realmente están en un estado crítico, que realmente lo ameritan. No sea que lleguemos y empecemos a dar ropa, resulta que las personas digan, bueno, pero le dieron a los que tenían, el que no tenía o el que tenía las agarró porque después las vendió. Entonces, hay que hacer un trabajo bien coordinado, bien planificado. Y esos proyectos de reforma carcelaria, en los últimos tiempos, pues en diversos países, ha generado este tipo de oportunidades de presentar los proyectos carcelarios, porque no es solamente, vuelvo y ratifico, no es solamente el área espiritual, no es vamos a la cárcel a hacerles un culto. Incluso aquí en Panamá hay una realidad y es que a las iglesias, algunas han perdido, vamos a decir, ese derecho de ingresar a las cárceles debido a que muchos de los directores, bueno, pues que ustedes no vienen sino a hacer culto, ¿ve? Otros por otras razones. Entonces, tenemos que plantearnos proyectos carcelarios en base a una realidad. Por ejemplo, un proyecto de alfabetización. Revisamos los niveles educacionales en la cárcel X y allí consideramos que hay 200 presos, de los cuales el 30% están en analfabetismo total, por tomar un ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como agencia de capellanía carcelaria? Presentar un proyecto de alfabetización a la dirección de ese penal. Y obviamente, dentro de ese contexto de alfabetización, pues aprovechamos e insertamos la palabra del Señor, es una estrategia. Entonces, vea lo importante de las estadísticas. De repente nos conseguimos en una cárcel donde hay muchas nacionalidades y tenemos muchas personas que están encarceladas, pero que no manejan bien el idioma. Simplemente podemos diseñar como proyecto carcelario un curso de español, en este caso. Entonces, la gente que está allí, las autoridades van a ver que no es ir a predicarles de manera directa, hacerles un culto y salir, no, sino que estamos utilizando unas estrategias de unos proyectos carcelarios que nos van a servir de plataforma para vender, para dar a conocer, para llevar esa verdad ineludible y absoluta. Amén, hermano Roberto. No, agradecerle la participación a nuestro hermano. De verdad que ha sido una participación, una enseñanza, una proyección. Creo que nos ha enriquecido la visión que hay para España, los que hemos podido estar aquí de España. Y bueno, gracias, hermano Roberto. Sí, es verdad, algunos pastores pues se nos van a desconectar porque van al culto, pero sí decirles que bueno, hemos escuchado la participación de los hermanos de Sudamérica y no sé, de otra parte de Centroamérica, no sé si algunos participaron, pero sí es verdad, hermanos, que aquí en Europa lo que
o sea, para tener acceso a una cárcel y entrar a tener actividades con los internos o privados de la libertad, es otra cosa muy diferente lo que hemos oído de los hermanos. Entonces, sí es verdad que nosotros rogamos las oraciones. Nosotros tenemos que enfrentarnos primeramente a todo el orden que hay dentro de un centro penitenciario, con documentación, como escribía, lo poco que pude aportar. Y hay otra cosa, ya aparte de esa parte jurídica, legal que presenta el centro, ya cambia de comunidad a comunidad. O sea que, aunque yo tenga un programa de esta comunidad, seguramente Madrid presenta otra realidad en cuanto a la documentación. Pero sí, hermanos, quiero aportarles que estar dentro de un centro, Dios me ha permitido estar dentro de estos centros, y también no es tan sencillo porque aquí no están en un pabellón. Yo estuve en Colombia también, me llevaron como líder de obra carcelaria y entraba al pabellón y me movía sobre la cárcel, pero aquí están por módulos, o sea, según el delito, la agresividad del interno. Entonces todo esto es diferente. O sea, el tema de pronto de ser una persona según el delito que haya cometido, y la experiencia más grande que hay es de entrar a un módulo y no tener un contacto. Yo puedo decirles que yo he entrado a un módulo y tener que ver los internos jugando, entretenidos en diferentes actividades, e intentar un acercamiento con ellos. O sea, esta parte de la realidad sí necesitamos que Dios nos ayude, porque en los que hemos estado en estos centros sabemos que a veces no nos reciben personas que tengan fe o que procesen la misma fe que hallar gracia. Estamos buscando personas que justamente se me acercó uno y mi hermano, he asesinado 4 personas. Entonces necesito un español. Entonces mire que también sentí en cierto momento un temor de acercamiento. Entonces, sí es verdad que el capellán, dentro de lo que acabamos de ver, la parte familiar, es algo, o sea, la experiencia es algo especial. Por eso el hermano decía que esto de ser capellán es un llamamiento, es un servicio. Y sí es verdad que los animo, hermanos, pero agradecerles de la experiencia. Queremos que España nos abra las puertas, porque no es lo mismo llegar con la cédula a que se le abra las puertas, a llegar con una serie de requisitos. De hecho, tenemos obstáculos de las mismas entidades religiosas que ya tienen entrada. Hay una competitividad impresionante y intentan cerrar las puertas para que no entren personas como nosotros a hacer un trabajo de alcanzar al interno. Entonces, bueno, gracias, hermano. Era esa mi aportación. Agradecer al hermano la enseñanza, ha sido espectacular, y nada, muy contento de continuar con este trabajo. Gracias, hermano Roberto. Bueno, mis amados hermanos, creo que cumplimos con el objetivo. Los aportes que han hecho han sido de enriquecimiento para todos. Por eso les decía inicialmente, aquí todos crecemos, todos aprendemos. Vemos cómo hay unas realidades totalmente diferentes, solamente tocando 3 países: España, Colombia y Chile. Y obviamente pues cada uno tiene sus fortalezas, tiene sus oportunidades, y también reconocemos que tenemos nuestras debilidades y nuestras amenazas. Pero lo más importante es, como dice la Escritura, que el Señor está con nosotros. Y hayamos hecho mucho o poco, dice el Señor, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, no perder la visión, no perder esa cosmovisión, si se quiere, seguir avanzando, seguir creciendo, y por supuesto mantenernos de la mano del Señor. Y yo sé que esto va a ir cada día de aumento en aumento, porque lo que es de Dios es indetenible, hermano.